Médico San Juan de Deu, médico asistente de hematología en el Hospital Regional del Cusco y médico hematólogo en el Hospital Adolfo Guevara Velasco, Salud. Doctor Alex, le doy la bienvenida a este espacio y le agradezco por acompañarnos en esta sesión. Procedo a darle el pase. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Comparto la pantalla. ¿Listo? ¿Está bien todos? Hola. Sí, doctor, sí te escucho. Sí, se oye. Ya, listo. ¿Qué tal? Mi nombre es Alex Juárez. Soy médico hematólogo. Por mi Como dijo parte, su compañera... ¿Se escucha o no se escucha? ¿Sí? Ya. Como su compañera dijo, soy egresado de la UNSAC y hice la especialidad en la Universidad de San Marcos y la subespecialidad en trasplante en el Hospital Clínico de Barcelona. Hoy hablaremos sobre los requisitos del proceso de donación de sangre. Esta va a ser la agenda, ¿no? Hablaremos primero qué es la donación, cuáles son los requisitos, después las situaciones que impide donar, el proceso de donación y al final las recomendaciones antes de donar y después de donar. Esta imagen es bien simpática porque nos dice que todos podemos ser superhéroes y pues hay un poder en el donar sangre, ¿no? Por ejemplo, en otros países, como en los países europeos, los principales donadores de sangre son los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el conocimiento del por qué el donar no es malo y cuán beneficioso es para los pacientes, ¿no? Y al donar ellos, o al donar los estudiantes, o si en este caso donarían ustedes, se haría una réplica de esta donación a diferentes facultades, porque ustedes tienen amigos en otras facultades, y sería una bola de nieve para que más gente donara. Generalmente los donadores más adecuados son ustedes, los jóvenes, estudiantes que no tienen factores de riesgo, que no tienen enfermedad cardiovascular y generalmente no tienen ninguna patología asociada, ¿no? En la parte de la introducción hablaremos qué es la donación de sangre. Como vemos, la donación de sangre es un proceso voluntario en el cual la persona dona voluntariamente su sangre para que pueda ser utilizada en transfusiones o para la fabricación de productos derivados de la sangre que salvan vidas. Ya sea, digamos, puedes donar concentrado de hematíes, puedes donar también plaquetas, plasma, etcétera, 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 ¿no? En esta imagen que les quería mostrar es qué donamos. Básicamente, nosotros donamos esto, ¿no? Que es la sangre total. Cuando tú vas a donar, te van a sacar esta bolsa grande, blanca, esta bolsa grande, contenido rojo, y que luego nosotros lo vamos a procesar mediante centrifugación. Y vamos a sacar una parte de hematíes, que es la parte baja, y la parte de plasma que está arriba, con la capa leucocitaria, como ven acá, ¿no? Que es blanco. Por eso se llaman leucocitos, porque le daban un color blanco a la sangre. Y cuando tú tienes una leucemia, este color blanco se vuelve en toda la sangre. Realmente, si ustedes ven la sangre de un paciente con leucemia, todo esto se va a volver blanco, así como esta capita que ven ustedes. Entonces, ¿qué donamos? Donamos hematíes, acá ven, donamos plaquetas y donamos plasma, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que esta sangre lo hemos hecho centrifugado y luego lo trasladamos en bolsas pequeñas. Y vamos a ver acá que tenemos los hematíes, que es lo que se transfunde como paquete globular, las plaquetitas, que son una capita delgada que están acá abajito, y el plasma, que es el restante para que pueda el paciente poder beneficiarse. Lo que no se transfunde es la capa leucocitaria, salvo sea un donante compatible HLA, idéntico 10 de 10,
o 12 de 12. Eso es cuando tenemos pacientes post-trasplantados que podrían servirle para que no pierdan el injerto. ¿Cuáles son los métodos de donación? Pues vean que los métodos de donación son la extracción simple de sangre, como ven acá, es lo que pasa, ¿no? O sea, te ponen la agujita, te ponen en la vía y donas acá en la bolsita, ¿no? Y otro método que es muy importante y que es lo que quiero que también aprendan hoy día es la aféresis, la aféresis o la donación por aféresis. Tú por aféresis puedes sacar estos componentes, puedes sacar hematíes, puedes sacar plaquetas o puedes sacar plasma. O sea, solo uno de ellos sin necesidad de sacar todo ese componente. Entonces hay un video para que vean cómo se hace este proceso de aféresis. El proceso puede parecer complejo, pero es similar al de la donación de sangre. Se necesita una máquina especial. Pinchamos al donante con una venopunción solamente en un brazo, entonces con esta aguja. El pinchazo es similar al de los donantes de sangre. Una vez que se le pincha, empieza a salir la sangre y va cebando todo el sistema. Se va mezclando con esto que es anticoagulante para que pueda progresar y se mete dentro. La máquina extrae la sangre, la centrifuga, la separa, obtiene las plaquetas y devuelve al donante el resto de productos que no necesitamos. Se denomina aféresis. En esta donación solo se obtiene plasma y plaquetas. El plasma se utiliza en la industria farmacéutica para que tengan vacunas, factores de coagulación para los hemofílicos y albúmina, que es la proteína que genera el cuerpo humano. Las plaquetas también tienen múltiples utilidades. Ayudaremos muchísimo y a pacientes que lo necesitan mucho, como son los pacientes oncológicos, los pacientes trasplantados y los niños. Se suelen poner sobre todo a gente que tiene leucemia, que es cáncer en la sangre. Los requisitos son los mismos que para donar sangre. Hay que tener más de 18 años y pesar más de 50 kilos. La única diferencia es que 5 días antes no se pueden tomar aspirinas o antiinflamatorios porque las plaquetas serían inservibles. Y además, una buena vena. Una vena de buen grosor y además que tenga suficiente fuerza. María José dona plaquetas desde hace 15 años. Hace muchos años un amigo en Madrid, su hermano tenía leucemia. Él era diabético y no podía donar. Hicieron las pruebas, era compatible, tengo muchas plaquetas. Lo hace unas 6 veces al año. La donación debe estar programada. Hay gente que se lo comenta y dice, estás enganchada ahí tanto tiempo y tal, pero en realidad no es nada, estás aquí sentado, estás bien atendido y sabes que es una manera de ayudar a otro, que lo mismo te da venir 10 minutos que 2 horas, que te da igual. Es más inocua que la donación de sangre y de hecho la ley nos permite donar plaquetas si fuera necesario cada semana. Así que teniendo muchas plaquetas solo necesitamos una hora de nuestro tiempo y un poco de voluntad. Entonces menciono, pues hay dos tipos de donación, que es la extracción de placa con esta maquinita que solo saca plaquetas y que hace que el donante pueda donar por más veces, ¿no? Es más inocua, las plaquetas sirven para... ¿Qué se requiere para hacer una donación segura? Pues uno, reclutamiento y selección de donantes voluntarios no remunerados. O sea, la donación de sangre se dice que es voluntaria, ¿no? Por política del OMS. Un cribado de calidad de toda sangre donada. ¿Por qué somos tan insidiosos o tan molestosos con esto? Porque, pues, queremos estándares, ya que todas las personas merecemos la mejor sangre posible donada, ¿no? Así como tú quisieras tener o recibir algún día, si tuvieras que recibir sangre, tú quisieras recibir la mejor sangre posible, sin complicaciones, o al igual que un familiar tuyo. Entonces, solemos ser por eso muy incisivos para esta parte de la donación. Y lo otro es que hay que hacer un uso clínico racional y adecuado de la sangre. ¿Cuáles son los requisitos generales? Básicamente los requisitos generales son la edad en Perú, de 18 a 55 años. Límite superior, según la OMS, pues lo habitual es que sean 65 años. ¿Por qué en Perú baja 55? En Perú baja 55 porque los peruanos no tienen una buena salud cardiovascular, como lo dice acá abajo, ¿no?
La OMS sugiere determinar el límite superior de edad en función al azúcar cardiovascular y la esperanza de vida saludable de la población. Pues en Perú, lamentablemente, pues la mayoría son obesos, comen mucha grasa, no se alimentan bien, no hacen ejercicio y la mayoría de las personas de más de 55 años suelen tener alguna enfermedad cardiovascular, sea síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, que puede ocasionar que el paciente se descompense durante la donación de sangre. Límite inferior, lo habitual es 18 años y un absoluto que el OMS dice 16. ¿Por qué dijeron 18 años? En un primer inicio fue porque tendrían que ser mayores de edad, pero luego se hizo estudios y se vio que los pacientes, pues en las reservas de hierro, requerimiento de hierro, los pacientes que tenían 16 a 17 años tendían a tener una reserva menor que los pacientes de 18 y por lo tanto una recuperación mucho mayor de hemoglobina en cuanto tenían una donación. Entonces se dijo, ya, el punto de corte van a ser los 16 años. ¿Por qué? Porque todavía de 16 y 18 años hay un 20% de diferencia, pero cuando baja de 16 años el paciente ya tiene más de 50% de diferencia en recuperación. En términos sencillos, que si un niño de 16 años dona sangre, su sangre lo recuperará en 3 meses. Pero si uno de 15 lo dona, lo recuperará en aproximadamente de 4 a 6 meses. Y eso no es estable ni asequible para un paciente que está en forma o en crecimiento. La apariencia del donante, pues veamos, ¿no? Ustedes son médicos, bueno, ustedes ven la ectoscopia del paciente, por lo tanto, cuando evalúan a un paciente hay que ver que está en buen estado general, ¿no? Que no tenga signos infecciosos ni desnutrición, que no tenga una carga caquética, ¿no? Y que no tenga signos de consumo de drogas inyectables. Ustedes van a ver sus brazos y van a ver si no está pinchado por ahí, si el hombre no se pone alguna cosa ahí media rara. Entonces, ¿cómo sería esto, no? Bueno, acá es un señor con un aspecto general bueno, aunque está medio gordito, pero está donando sangre, pero tiene buen aspecto general, ha pasado los cribados. En cambio, esta señora no, es una señora que está caquética, demacrada, que si le sacamos sangre a esta señora, al contrario, le vamos a hacer daño a ella y podemos hacer daño al receptor porque puede tener algún síntoma infeccioso si es que no lo descartamos. El peso, la OMS refiere que el volumen de sangre completa, no donada, que se debe extraer, no debe exceder del 13% del volumen sanguíneo. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes aproximadamente el 7% de tu peso corporal en sangre, no hay que pasar del 13% para que tú no tengas problemas ni cardiovasculares, ni complicaciones a corto plazo, ni mediano plazo. Ejemplo, mira, tenemos un paciente de 50 años, con un volumen sanguíneo, si le sacamos el 7%, va a ser de 3.850. Entonces, ¿cuánto podría donar este paciente? El 13% de su volumen total de sangre, que sería más o menos 500 mililitros. En promedio lo podemos hacer, o en derivadas, podemos hacer que sea de 450 más o menos 50 mililitros. Ahora, incluso se pueden donar desde los 45 kilos, pero hay un problema acá, que las bolsas no están reguladas para un volumen menor, porque para 45 kilos tendremos que recolectar 350 mililitros. Y en este caso, las bolsas están aproximadamente de 450 a 500 mililitros, y por lo tanto, en esta bolsa habría más anticoagulante y la sangre sería más defectuosa para poderle transfundir al paciente, y no se conservaría muy bien. Entonces, muy importante saber, por ejemplo, cuánto de volumen puede tener una bolsa y hasta cuánto podemos hacerlo. Pero en Perú no nos hacemos bolas, como no nos gusta investigar y nos gusta hacer lo que queremos, entonces dijimos lo siguiente: el peso mínimo que sea 50 y no nos hacemos más líos y que todos hagan con eso. Ahora, ¿cómo hacemos con los gorditos? Pues los gorditos no tienen ninguna contraindicación, salvo tengan alguna enfermedad metabólica. Y ya que si le sacamos a un paciente con hipertensión esos 500 mililitros de sangre, pues lo que vamos a producir quizá en una larga va a ser una hipertensión refractaria. Si tenemos un paciente con falla cardíaca, vamos a hacer que su falla cardíaca empeore. Además, los pacientes obesos suelen tener vendas muy pequeñas y muy frágiles que no ayudan a la buena extracción de sangre, entonces es un problema muy grande. Lo que hay que también evaluar son los signos vitales, ¿no? Un paciente debe tener un pulso adecuado de 60 a 100 por minuto, la temperatura no debe ser fiebre, sabemos que fiebre se define como una temperatura mayor a 37.6 grados, y la presión arterial debe ser normal entre sistólica de 120 a 129, diastólica entre 80 a 89, pero si nos vamos con las nuevas definiciones de presión normal de la Sociedad Americana de Cardiología,
le bajan estos 10 días, ¿no? Podría ser también una buena forma de actualizar las guías porque no están actualizadas con esos valores nuevos. Además, se dice que la presión arterial sistólica suele elevarse en situaciones de estrés. Entonces, imagínate tú que estás haciendo tonar. Te van a tomar la presión y estás viendo la aguja. La aguja con la que te van a pinchar. Has visto al entrar, ¿no? Entonces te asustas, tienes una hipertensión o una elevación de la presión sistólica leve porque estás asustado y te pueden catalogar de hipertenso. Entonces, hay que ser muy subjetivos y hay que evaluar muy bien todos estos parámetros para poder tener buenos donantes. Naturalmente, si tienes un paciente que tiene la presión sistólica de más de 135, más de 140, ese paciente no es un aumento de presión sistólica por un cuadro de estrés, ¿no? Entonces, no va a ser así. Claro, naturalmente no existe la hipertensión emotiva, porque no es nada emotivo, solo es una hipertensión refractaria o es un aumento de la presión sistólica refractaria a un proceso de estrés agudo. La hemoglobina, en cuanto a la hemoglobina, la OMS dice que no debe ser inferior a 12 gramos por decilitro para las mujeres y no inferior de 13 gramos por decilitro para los hombres. Y en Perú, pues decimos que sea mayor o igual a 12.5 y ahora hablamos del hematocrito. ¿Por qué el hematocrito? Porque básicamente el hematocrito es algo que se puede medir al momento, ya que no en todos lados tienen para medir la hemoglobina. Cuando tú vas a donar sangre, solo mides el hematocrito. En los hombres va a ser igual, ¿no? Que sea mayor o igual a 13.5 y el hematocrito mayor o igual a 40. Esta parte es muy interesante en la frecuencia de donación y suplementación de hierro. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar un poco de la fisiología del metabolismo de hierro. Veamos, en condiciones fisiológicas, aproximadamente se pierden 1 miligramo a 1.5 miligramos de hierro al día, sea por descamación de piel, descamación de vía urinaria, descamación de vía digestiva, y pues las mujeres pierden ese 0,5 más en sus días de menstruación. Este 0,5 es la pérdida por los días de la menstruación. Entonces, naturalmente, como toda mujer, va a perder un poquito más de hierro que nosotros, ¿no? Este 0,5. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo no se va a quedar quieto, entonces va a decir, absorberemos hierro. Entonces, el intestino absorbe el 10% del hierro que tú comes en cualquier tipo de dieta. O sea, generalmente la dieta EM es lo que ponen este 10%, porque la dieta no EM, o sea, las que son productos de vegetales, se absorben mucho menos. Pues a lo mucho absorbe el 10% de hierro en la dieta y nosotros, como personas, a lo mucho consumimos 15 miligramos de hierro al día. Por lo tanto, a lo mucho podríamos absorber 1.5 al día, de la manera fisiológica. En condiciones de carencia, como el cuerpo dice, oye, estoy carente, absorbe un poquito más, de 3 a 4 miligramos de hierro al día. Ahora, si vamos a hacer una reposición en un paciente carente de hierro, entonces vamos a ver que a lo mucho repondremos 1.5 como mínimo y como máximo 3 al día. Entonces, en una donación de sangre, cuando sacas 450 mililitros, pierdes de 200 a 300 miligramos de hierro. Esto, en condiciones fisiológicas, se recuperaría mínimo en 83 días y máximo en 166 días. He ahí el porqué del tiempo de frecuencia de donación. Ahora hay un estudio en el cual dice que si aportamos 100 miligramos de hierro al día a todos los pacientes, el valor de hierro se recuperará en 56 días en un 86% de los pacientes. La frecuencia de la donación y suplementación de hierro, básicamente vas a ver que, como les mencioné, ¿no? El intervalo mínimo de donaciones se da entre 12 semanas en los hombres y 16 semanas en las mujeres. O sea, divídelo entre 4. 3 meses para hombres y 4 meses para mujeres. Lo que tenemos acá. Aproximadamente, esto es los 73 días que les digo tu mínimo y los 166 días como máximo. El intervalo mínimo entre donaciones y plaquetas van a ser 4 semanas. ¿Por qué? Porque las plaquetas se recuperan cada 2 semanas. El intervalo mínimo entre donaciones de plasma es 2 semanas porque nosotros generamos plasma cada semana. Embarazo, lactancia y menstruación, pues tenemos que ver que si las mujeres están menstruando, podemos aceptarles normal la donación siempre y cuando su hemoglobina se encuentre bien. En el caso de una mujer gestante o que ha estado 6 meses postparto o posaborto o durante la lactancia, hay que aplazar esa donación. Cuando no podemos donar sangre,
cuando tengamos esas enfermedades, cuando tengamos VIH, ahí no se puede donar porque es transmisible, pero hay ocasiones en las cuales pueden donar pacientes VIH positivos que tengan el mismo serotipo positivo. Por eso acá pongo aplazar definitivamente en la mayoría de los casos. En la hepatitis B o C es similar que el VIH, en la sífilis es similar porque son enfermedades transmisibles. En Chagas, acá se dice que se debe aplazar definitivamente, ya que se puede tener el trofosfito de Chagas en el cuerpo, y por lo tanto, si tú tienes esto, vas a contagiarle naturalmente a la persona si hay transfusión. La tuberculosis, esperar a 6 a 12 meses post tratamiento, y las infecciones como gripe, fiebre, como una ITU o COVID-19, hay que esperar a resolver el cuadro clínico para poder donar. En el caso de mononucleosis, dengue, zika, chikungunya, que puede ser transmisible por vía sanguínea, hay que esperar de 6 a 12 meses después de la recuperación del paciente. Otros, hay que evitar tener cirugías recientes de 6 a 12 meses y tatuajes también recientes, como mencioné anteriormente, embarazo y lactancia, y evitar uso de algunos medicamentos, como dijeron en el video, aspirina, algunos antidepresivos, ansiolíticos, porque le vas a hacer eso al paciente y el paciente va a estar todo Orovi, antiepilépticos, que también va a ser toxicidad para el paciente, y medicación inmunosupresora. Y hay que también evitar tener conductas de riesgo, como puedes ir a tener múltiples parejas sexuales o viajar a zonas endémicas donde sean hepatitis, o son zonas de Chagas, zonas de malaria, como son las zonas del valle, ¿no? En nuestro caso. El proceso de donación tiene varias partes, tiene 4 partes. En este video, básicamente, les dicen en forma práctica cómo es el proceso de donación. Te voy a platicar mi experiencia en qué necesitas para poder donar sangre. Lo primero es presentarte en tu centro de salud cumpliendo mínimo con estas indicaciones. Esto es para que la donación que tú hagas pueda ser utilizada. Vas a pasar un pequeño interrogatorio donde las preguntas son algo personales y a una revisión de signos vitales para asegurar que todo esté bien. Te quieres decir es tu primer piquete, pero es para conocer qué tipo de sangre eres. Si todo resulta bien, entras al área donde se puede hacer la donación. Lo primero es que van a desinfectar muy bien el área y te van a colocar una aguja. Pero mira, lo único que te van a retirar son 450 mililitros en un periodo de 10 minutos. Y recuerda que esa pequeña cantidad de sangre puede ayudar a otro paciente, puede darle más tiempo. Realmente pasas al comedor, donde obviamente tomo el desayuno de campeones, que es una paleta, un sándwich y un jugo. Esto con la intención de que recuperes energía. Al final te dan tu constancia, te dan indicaciones, y si es altruista, te dan tu seguro de sangre. Así que sí, ve a donar sangre. Entonces veamos que la donación de sangre tiene 4 procesos, ¿no? Que es sencillo. El registro, la prueba rápida de hemoglobina y grupo sanguíneo, la extracción de sangre y la recuperación y hidratación. Se dice que se debe consumir 500 mililitros de líquidos después de la donación. Recomendaciones antes de donar, pues dormir bien, comer algo ligero, evitar grasas y alcohol, y después descansar unos minutos, beber agua y evitar esfuerzos físicos y fuertes por unas horas. Eso sería todo en la parte de los requisitos. Espero que hayan podido entender muchas cositas y estoy presto a sus preguntas. Muchas gracias por su participación. Bueno, pasamos a la etapa de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna duda, no duden en realizarla. ¿Alguien se anima a preguntar, tal vez? Ok, yo tengo una duda. Bueno, usted nos habló de la diaféresis. Y yo, si mal no recuerdo, en algún momento cuando estaba rotando por el hospital, escuché sobre recolección de células madre hematopoyéticas, justo cuando también estaban hablando de la diaféresis. Esto tal vez estos términos guardan algún tipo de relación o no sé, tal vez podría explicarnos eso, por favor. La recolección de células madre por aféresis es un proceso en el cual es similar a la aféresis que vimos en el video, solo que para este caso al paciente hay que prepararlo con medicación que hace que se liberen células madres de la médula ósea, como es el filgastrin o el filgastrin, o también se puede dar otros estimuladores de interleuquina 6. El proceso es similar. Lo que se tiene que hacer es un conteo para tener un determinado número de células madre en función al peso del paciente.
Esto sería en función para ver si es un trasplante autólogo, que sería de la persona a la persona, o un alogénico, que sería de otra persona a otra persona, ¿no? Pero es un proceso similar a la feresis, es un proceso seguro, ya que solo se tiene que poner una vía periférica, como vieron en el video, y es sencillo. Las personas pensaban anteriormente que para la donación de médula ósea hay que hacer la punción de médula ósea, pero no, ya no es así, salvo que sean enfermedades aplásicas en neonatos, como las inmunodeficiencias, donde sí necesitamos tener fuente de células madre de médula ósea, pero en las demás patologías generalmente son solo por aféresis, como tú comentaste. Oh, entiendo, muchas gracias. Creo que en el chat hay alguna pregunta. La voy a leer. A ver. Una pregunta. Intenté donar, pero me dijeron que tenía hematocrito alto. ¿Podría normal donar plaquetas en ese caso? Es una buena pregunta, ya que nosotros que vivimos en la altura tenemos personas con hematocrito alto por la poliglobulia asociada a la altura. La OMS no da parámetros sobre eso y tampoco nuestro gobierno, pero al tener el hematocrito alto, lo que se quiere descartar es que no tengas una patología clonal, que podría ser alguna policitemia vera, o etcétera, etcétera, y se trata de evitar debido a ese riesgo posible o latente. Con eso no quiero decir que tengas esa enfermedad, solo es una forma de prevención, ya que no se tiene pruebas de tamizaje para descartar eso en este momento y son muy costosas. Pero en principio las personas que tienen hemoglobina más de 18 o más de 17 no les permiten donar sangre. Ok, muchas gracias. Ahora, en cuanto a las plaquetas, el problema de las plaquetas, el tamizaje sigue siendo el mismo, porque todo en principio va primero por el hematocrito, entonces es similar. Hay algunos estudios que se han hecho en los cuales se ha tratado de hacer sangrías terapéuticas y luego mantenimiento farmacológico de los pacientes con poliglobulia y que luego han sido donantes y se ha evaluado la eficacia, pero estos estudios no cumplen los principios de Helsinki, ya que pues no son éticos, ¿no? Ya que estás condicionando a un paciente a algo que no debería ser, según la OMS. Muchas gracias, doctor Alex. Bueno, en vista de no haber más preguntas, damos por terminada la fase de preguntas. Pacientes Sí. con enfermedad de William sin antecedentes hemorrágicos y seguro donar. El problema de los pacientes con enfermedad de William es que cuando tú les vas a poner los catéteres, hay alto riesgo de sangrado y que no pueda tener una coagulación adecuada y por lo tanto, pues, el donante sería perjudicado, ¿no? Podría sangrar más de lo debido, en vez de sacar los 450 se sacaría mucho más, entonces el donante podría perjudicarse. Y el segundo punto, si tú quieres dar el plasma de ese paciente, el plasma no sería muy útil, ya que no tiene factores de coagulación, que es lo que se requiere para donar el plasma, ¿no? Entonces, en los pacientes con volvulina no es recomendable la donación de sangre. No hay ninguna pregunta más, ¿no? Las preguntas, creo ya daríamos por terminada la fase de preguntas. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia, doctora Alex. También se le agradece a los asistentes por su participación. Ha sido un placer haber contado con su participación y en nombre de los comités organizadores estamos muy agradecidos por haber apoyado esta charla. Chicos, por favor, no se olviden, el post-test se va a enviar en el chat y pues ya, muchas gracias, doctora Alex.